María José tenía solo 13 años cuando la vida le arrebató, de forma abrupta e irreversible, el único abrazo que conocía como refugio. Su madre, enferma durante meses, falleció en un amanecer silencioso, dejando atrás a una hija pequeña con lágrimas en los ojos y un corazón cargado de preguntas sin respuesta. Todo el pueblo asistió al sencillo funeral, pero nadie imaginó que esa pérdida sería solo el comienzo de un sufrimiento aún más profundo. Sin tiempo para el duelo, Francisco, su padre, un hombre sencillo y agotado por el trabajo del campo, se sintió presionado a seguir adelante. La soledad, el miedo a criar a su hija solo y la creencia de que necesitaba una mujer en casa lo llevaron a casarse de nuevo unos meses después. Y así fue como Verónica entró en sus vidas, o mejor dicho, en la vida de María José, porque desde el primer día esa mujer dejó claro que allí no había lugar para los lazos afectivos. Verónica era todo lo contrario de la madre que María José había conocido. Su voz era seca, sus gestos ásperos y su mirada siempre parecía crítica. Desde el principio no intentó ocultar su aversión hacia la niña. «Yo no te traje al mundo», repetía constantemente con tono áspero mientras ponía una escoba en las pequeñas manos de su hijastra. Las tareas domésticas que antes eran compartidas ahora recaían sobre María José. Limpiaba, lavaba, cocinaba y aún tenía que escuchar los crueles susurros de su madrastra cuando su padre no estaba. Francisco, un trabajador agrícola, pasaba días, a veces semanas, fuera, cuidando cultivos lejanos. Cuando regresaba, Verónica le servía una comida abundante, le hablaba con forzada dulzura y le decía que la niña estaba bien, aprendiendo a ser útil. Él, cansado e iluso, la creyó. Ella no sabía que, en sus ausencias, su hija dormía en un rincón del suelo de la cocina, envuelta en una fina manta, mientras su madrastra ocupaba la habitación que antes había pertenecido a su madre. María José comía las sobras de la cena, cuando quedaban. A veces recogía trozos de pan seco escondidos en los armarios. No se quejaba, nunca. En cambio, aprendió a callar, a respirar hondo y a repetir en voz baja antes de dormir: «Dios, no dejes que mi corazón se endurezca, no dejes que sienta odio». En silencio, hablaba con Dios cada noche. Conversaciones sencillas, como si todavía fuera aquella niña que se escondía en el regazo de su madre para rezar. Y aunque la rodeaba la frialdad, su alma resistía. Una noche, mientras fregaba el suelo, de la cocina oyó a Verónica decir por teléfono: «Esa chica es una molestia. Solo está aquí porque es su hija, pero algún día me encargaré de ella». María José se detuvo. El agua le corría por los pies, pero no sentía frío. Sintió una extraña opresión en el pecho, una sensación de abandono tan profunda que por un momento pensó en salir corriendo. Pero fue a su rincón, se arrodilló junto al paño húmedo y con voz casi inaudible dijo: «Sé que el Señor lo está viendo todo. No me olvides, en favor». No pidió milagros, no le pidió a su madrastra que cambiara, ni a su padre que se diera cuenta. Solo pidió fuerza para seguir adelante sin amargarse. Su fe era sencilla, pero inquebrantable. Cuando las demás niñas del pueblo iban a la escuela con sus uniformes limpios, María José las observaba desde la ventana, con un paño de cocina en las manos y un sueño tranquilo en el corazón. «Algún día, tal vez», murmuró para sí misma. Verónica, al notar la mirada de la niña fija en la calle, dijo con desdén: «Tú no eres como ellas. Despierta a la vida. Aquí tu única función es obedecer». Pero no sabía que tras esa mirada serena se escondía una resistencia que ni siquiera el dolor podía romper. María José creía que todo aquello tenía un significado. No sabía cuál, pero lo sentía, e incluso allí, en la oscuridad del frío suelo,
Nunca dejó de hablar con Dios en silencio, porque el alma de quien tiene fe, incluso herida, sigue en pie. Y fue allí, en ese silencio sagrado, donde algo invisible empezó a moverse. El silencio de María José empezó a incomodar a Verónica más que cualquier palabra. La niña hablaba poco, caminaba con la mirada baja y siempre respondía con cortesía, lo que despertaba en su madrastra una irritación difícil de explicar. «Deja de hacerte la santa», le decía cada vez que María José le daba las gracias o le pedía permiso. La calma de la niña parecía un espejo inquietante, como si revelara todo lo que Verónica ocultaba en su interior. Y cuanto más serena permanecía María José, más buscaba su madrastra la manera de quebrantarla. Con el paso de los días, Verónica empezó a imponer reglas cada vez más severas. Le prohibía a la niña jugar en la calle, incluso cuando su padre no estaba. «En casa no hay diversión», repetía cerrando la puerta de un portazo. Los libros también estaban prohibidos. Cuando María José preguntó si podía ir a la escuela como los demás niños, recibió una respuesta seca. «Estudiar no te llena. Tienes mejores cosas que hacer». La ropa de la niña siempre era la más vieja y remendada, mientras que la nueva se guardaba para ocasiones importantes que nunca se presentaban. Cualquier pequeño error se convertía en castigo. Un vaso mal lavado, un trapo fuera de lugar, un frijol quemado. «No sirves ni para eso», gritaba Verónica, obligándola a limpiarlo todo de nuevo, a veces de rodillas. Había días en que María José se pasaba horas fregando el suelo, mientras su madrastra la observaba con los brazos cruzados. «A ver si esto te enseña algo», decía con una sonrisa áspera. La humillación no solo se reflejaba en palabras, sino en gestos, miradas, en cómo la hacía sentir invisible. Una tarde, mientras barría el patio bajo el fuerte sol, María José se detuvo un momento a descansar. Tenía las manos rojas y los brazos cansados. Verónica apareció en la puerta y gritó: «¿Quién te dijo que pararas? Aquí solo descansas cuando yo lo digo». La niña bajó la cabeza y volvió a barrer, sintiendo las lágrimas arder, pero sin dejarlas caer. No quería darle a su madrastra la satisfacción de verla llorar. Lo guardó todo en su corazón, en silencio. Por la noche, cuando la casa por fin se quedaba en silencio, María José se retiraba a su rincón. Allí, lejos de la mirada de Verónica, se arrodillaba y hablaba con Dios como quien conversa con un viejo amigo. «Sé que el Señor lo ve todo», susurraba. «Esto solo me ayuda a no amargarme». No pedía que el dolor terminara. Pedía fuerza, pedía paciencia, pedía seguir siendo buena, incluso cuando todo a su alrededor parecía injusto. Algunas noches, Francisco llamaba para avisar que llegaría tarde. Verónica suspiraba irritada y le decía: «Tu padre no viene, así que más vale que lo hagas todo bien». María José simplemente respondía: «Sí, señora». Extrañaba a su padre, pero también tenía miedo de decir la verdad. Algo dentro de ella le decía que aún no era el momento. Y así, el silencio se convirtió no solo en protección, sino también en una prisión. Verónica interpretó este silencio como un desafío. «Se cree mejor que yo», murmuró para sí misma, y para demostrar que tenía el control, incrementó los castigos. Le quitó la comida, la hizo dormir sin manta y amenazó con echarla. «Si sigues así, nadie te querrá», dijo. María José lo oyó todo y en lugar de responder, cerró los ojos y repitió su oración mentalmente. Hubo momentos en que el peso parecía insoportable. La niña sintió que se le encogía el corazón, como si estuviera a punto de estallar. Aún así, eligió el camino de la fe. Cada humillación se rendía en silencio, como una súplica. No podía explicarlo,
pero sentía que Dios estaba allí, incluso sin respuestas inmediatas. Era una certeza suave, casi invisible, pero constante. Lo que María José no sabía era que el silencio, tan despreciado por Verónica, estaba siendo escuchado, que cada lágrima contenida, cada plegaria susurrada, cada acto de paciencia estaba siendo recogido. Su fe silenciosa, construida en medio del dolor, ya comenzaba a resonar más allá de las paredes de aquella casa. Con el paso de los meses, Verónica empezó a mostrar abiertamente su impaciencia. Ya no ocultaba su desprecio por la presencia de María José en la casa. «Esa chica me agota, me da problemas y no me da nada a cambio», se quejó una mañana por teléfono a una conocida del pueblo. La chica, que lavaba ropa en la tina de atrás, lo oyó todo sin querer, pero como siempre, bajó la cabeza y silenció su dolor. La madrastra, sin remordimientos, dio un portazo y fue directa hacia ella. «A partir de mañana vas a trabajar afuera, ya es hora de que pagues por la comida que comes aquí». Al día siguiente, antes de que el sol saliera del todo, María José se despertó con un empujón y la voz áspera de Verónica. «Levántate, niña, hoy vas a casa de doña Inés, vas a ayudar con la limpieza y procura hacerlo todo bien o volverás caminando». La niña se cambió de ropa en silencio, con el estómago vacío y el corazón apesadumbrado. No sabía qué le esperaba, pero como siempre se arrodilló un momento antes de irse y susurró su oración de entrega. «Señor, protégeme también hoy. Enséñame a ser luz donde hay oscuridad». La rutina se convirtió en esto. Cada mañana, Verónica elegía una casa en el pueblo y la enviaba como ayudante. Algunos dueños eran severos, otros indiferentes, y rara vez alguien le decía una palabra amable a la niña. María José hacía lo que le mandaban con dedicación. Barría, lavaba, secaba, siempre con el mismo cuidado silencioso. Llevaba dentro un sentido de propósito, aún sin entenderlo aún. Y entre una tarea y otra cantaba suavemente pequeños himnos de fe que su madre le había enseñado. Eran casi como suspiros, notas sueltas que escapaban de su corazón y trataban de perfumar el dolor. Un viernes por la mañana, Verónica la envió a una casa en una calle más alejada del pueblo, rodeada de árboles y silencio. «Ve a casa de la viuda Carmen, necesita que alguien barra el jardín, y no te atrevas a hablar demasiado», le ordenó. María José asintió y caminó hacia allí con paso firme, aún sin saber quién era aquella mujer. Al llegar, la recibió una señora de cabello blanco, piel clara y ojos profundos. «¿Es usted María José?», preguntó con voz serena. «Sí, señora», respondió la muchacha, bajando la mirada como siempre. Doña Carmen señaló con suavidad hacia el patio y dijo: «Puede empezar por ahí. Si necesita agua, hay una jarra en el porche». Mientras barría, María José empezó, casi sin darse cuenta, a cantar una estrofa de un antiguo himno, de esos que hablan de esperanza en tiempos difíciles. Era su forma de resistir, de mantenerse íntegra. Doña Carmen, sentada en la terraza con un bordado en el regazo, dejó de hacer lo que estaba haciendo al oír la melodía. Observó a la niña unos minutos. Había algo en su presencia que no se podía explicar con palabras. No era solo su cortesía, no era solo su calma. Era el contraste entre la ligereza de su canto y la tristeza de su mirada. Algo en esa niña decía que llevaba algo más que un trapo y una escoba. Llevaba una historia. «¿Quién te enseñó esa canción?», preguntó la mujer con genuina curiosidad. María José, sorprendida de que la hubieran escuchado, dudó. «Mi madre, antes de irse a vivir con Dios». El silencio entre ambas duró unos segundos, pero no fue incómodo. Fue uno de esos silencios que revelan más que las palabras.
Doña Carmen no preguntó nada más en ese momento. Simplemente siguió observando, con el corazón inquieto. Cuando María José terminó su trabajo y le dio las gracias a la mujer, la llamó antes de irse. «Vuelve mañana, todavía hay mucho que hacer». La chica asintió, sorprendida, y regresó a casa con una extraña sensación en el pecho, como si, por primera vez en mucho tiempo, la hubieran visto de verdad. Esa mujer, sin saberlo, estaba a punto de cambiar por completo la vida de María José. Y el cielo, que siempre escucha las oraciones más silenciosas, ya empezaba a mover las piezas del milagro. A la mañana siguiente, el cielo estaba nublado y una suave brisa bajaba por las colinas que dominaban el pueblo. María José llegó puntual a casa de doña Carmen, vestida con la misma ropa sencilla del día anterior, con el pelo recogido en un moño apretado y las manos ya marcadas por el trabajo. Llamó suavemente a la puerta y cuando la mujer apareció, sonrió con los ojos, como si le dijera «Buenos días» con el alma. «Pase, señorita», dijo doña Carmen con un gesto amable. «Antes de ir al patio, quiero que coma algo». María José dudó, mirando a su alrededor como si no estuviera segura de poder aceptar. La mujer insistió, «Aquí no es una carga, de nada». Sobre la mesa había un plato con rebanadas de pan tierno y un vaso de leche caliente. Para muchos sería algo común, pero para aquella chica, acostumbrada a las sobras frías y a las palabras duras, era un festín. Se acercó lentamente, se sentó con cuidado y le dio las gracias. «Muchas gracias, señora». Habló en voz baja, con la mirada fija en la taza, como disculpándose por existir. Doña Carmen la observaba en silencio. Esa cortesía natural, esa delicadeza contenida, la forma en que sostenía la taza con ambas manos como si fuera algo sagrado. Todo aquello conmovió a la dama de una manera inesperada. «¿Cuántos años tienes, María José?», preguntó con ternura. «13», respondió la niña, aún con la mirada baja. «¿Y tu madre?» «Se fue hace mucho tiempo». El silencio que siguió no fue incómodo. Era un silencio respetuoso y profundo, como si el dolor de la niña hubiera encontrado un respiro. La mujer suspiró, apartó la mirada un momento y dijo, «Sabes, yo también perdí a mi hijo muy joven. El dolor nunca desaparece, pero Dios me enseñó a no dejar que mi corazón muera con él». Después de ese día, doña Carmen empezó a llamar a María José con más frecuencia, a veces para ordenar los armarios, a veces para ayudar a regar las plantas, a veces simplemente para hacerle compañía. La niña, siempre puntual, llegaba con la misma humildad. No pedía nada, no se quejaba, cumplía cada tarea con diligencia, como si ofreciera algo más que trabajo. Ofrecía su presencia, ofrecía un silencio significativo, y a cambio, sin darse cuenta, recibía algo excepcional: aceptación. La conexión entre ellas nació en pequeños gestos: un trozo de pastel que sobró del té de la tarde, una blusa que doña Carmen había guardado durante años y decidió regalarle, una sonrisa persistente después de una conversación sobre flores. Pero lo que más las unía era la fe, una fe que no necesitaba ser expresada, sino que estaba presente en cada mirada. Un día, mientras María José limpiaba las ventanas, comenzó a cantar de nuevo ese mismo himno dulce de su primera visita. Doña Carmen, de pie en el balcón, sonrió. «Cantas con el corazón, niña. Tu madre estaría muy orgullosa». María José, sorprendida, la miró, y por primera vez sus ojos brillaron más de lo que habían dolido. Verónica, sin embargo, no aprobaba esta cercanía. Al enterarse de que doña Carmen la llamaba cada vez con más frecuencia, le hizo un comentario venenoso al padre de la niña, quien había regresado a casa por unos días.
La vieja la está malcriando demasiado. Va a causar problemas. Francisco, como siempre, no le prestó atención. Pensaba que todo estaba bajo control. No se daba cuenta de cuánto había cambiado su hija en los últimos días. Estaba más ligera, más viva, como si alguien hubiera encendido una vela en su interior. Poco a poco, doña Carmen empezó a preguntar más sobre la vida de la niña, y las respuestas, aunque cuidadosamente dadas, revelaron mucho. La ausencia de la escuela, las noches durmiendo en el suelo, la falta de ropa adecuada, el padre siempre ausente. Pero incluso al hablar de todo esto, María José no se victimizó. Hay gente en peores situaciones, dijo. Tengo fe en que algún día las cosas mejorarán. Y al oír esto, la mujer comprendió algo inexplicable. Esa niña tenía una fuerza que provenía de Dios. Y fue allí, en la simple vida cotidiana, en los silencios compartidos y en los pequeños y sinceros intercambios, que Dios comenzó a sembrar la semilla del milagro, sin prisas, sin fanfarrias, como siempre hace cuando encuentra un corazón humilde dispuesto a florecer, incluso en medio del dolor. Esa mañana, el sol parecía más fuerte que de costumbre, proyectando su luz sobre las piedras del patio de doña Carmen. María José llegó temprano, como siempre, con el pelo recogido y pasos silenciosos. Llevaba la misma blusa de manga larga que usaba en los días calurosos, intentando ocultar lo que para ella era solo una parte más de la vida que había aprendido a soportar. Mientras barría el suelo con firmeza y delicadeza, doña Carmen la observaba desde el balcón con ojos atentos, como si intentara descifrar un enigma oculto tras la dulzura de aquella niña. Fue entonces cuando la brisa levantó suavemente la manga de su blusa y reveló, por un instante, una marca oscura en el brazo de María José. No era reciente, pero era visible. La mujer frunció el ceño, se levantó lentamente de la silla y llamó en voz baja: «María, ven aquí, por favor». La niña dejó lo que estaba haciendo, soltó la escoba y caminó con pasos cortos hacia el balcón. Doña Carmen tocó suavemente el brazo de la niña, retirándole la manga con cuidado. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó, mirándola directamente a los ojos. María José dudó. Su instinto le impulsó a encerrarse en sí misma. Bajó la cabeza, se subió la manga y respondió con voz temblorosa: «Solo fue un resbalón. Estaba limpiando el baño y me di con la esquina». La mujer guardó silencio unos segundos. Su mirada experta y sensible vio mucho más allá de la respuesta. «¿Estás segura, querida?», insistió, pero sin presionar. María José suspiró, apretando los dedos con fuerza. Después de un rato susurró: «Es que a veces, cuando me equivoco, se enfada. Pero lo entiendo, es que estorbo». Doña Carmen sintió una punzada en el pecho. No era solo tristeza, era una niña intentando justificar su dolor, intentando normalizar lo que era crueldad. «No molestas a nadie, María José. Nadie tiene derecho a tocarte así», dijo con firmeza pero con dulzura. La chica no respondió. Simplemente apartó la mirada, como quien ha escuchado demasiadas palabras bonitas sin ver ningún cambio. Esa noche, doña Carmen no durmió tranquilo. Las palabras de la niña resonaban en su mente, y la imagen de los moretones no se le borraba de la vista. Decidió que debía actuar con cautela, pero también con responsabilidad. Al día siguiente, después de servir café a dos vecinos que pasaban con frecuencia por su casa, entabló una conversación casual. «La chica que me ha estado ayudando, María José, es la hija de Francisco, ¿verdad?». Los vecinos intercambiaron miradas y uno de ellos respondió: «Sí, esa pobre niña. Desde que murió su madre y su padre se volvió a casar, su vida se ha vuelto una miseria».
Doña Carmen quiso saber más, pero dejó que ambos hablaran con libertad. Y así lo hicieron. Dijeron que rara vez veían a la niña fuera de casa, que Verónica siempre le gritaba, que en las fiestas del pueblo, mientras otros niños jugaban, se sentaba sola, como si no le permitieran sonreír. «Una vez», dijo la otra vecina, «la vi sacando pan duro de la basura detrás de la panadería. Cuando le pregunté por qué no lo pedía en casa, dijo que el dinero era solo para quien lo merecía». Doña Carmen guardó silencio, sintiendo un nudo en el estómago. No necesitaba más pruebas. Su corazón ya sabía la verdad, pero ahora tenía palabras para confirmarla. María José estaba siendo maltratada, silenciada, olvidada por todos. Al regresar a casa, se sentó en una silla en el porche y miró el patio donde la niña solía cantar. Contuvo las lágrimas y, en voz baja, dijo: «Señor, enséñame lo que puedo hacer, porque esta niña no merece ni un día más de dolor». A veces la justicia de Dios comienza con ojos que ven donde nadie más quiere ver. Y en ese instante, el cielo escuchó el llanto de dos mujeres que jamás se habrían conocido por casualidad. A principios de esa semana, doña Carmen se despertó más temprano de lo habitual. El cielo seguía gris y el pueblo dormía en silencio, pero en su interior sentía una urgencia que ya no podía ignorar. Se vistió con calma, se recogió el pelo en un discreto moño y se dirigió al pequeño centro comunitario donde funcionaban los servicios sociales locales. Cada paso que daba parecía acompañado de una voz firme en su pecho: «Haz lo correcto, ahora». Al llegar, la recibió una joven empleada. Maque, al verla entrar, se puso de pie inmediatamente. «Buenos días, doña Carmen. ¿En qué puedo ayudarla?». La mujer no dudó en responder: «Quiero presentar una denuncia. Se trata de una niña, María José. Tiene 13 años. Está siendo maltratada en su casa. No puedo callarme más». La joven anotó todo con atención y, tras escuchar, tuvo una larga conversación con la encargada del área. El relato de doña Carmen, tan meticuloso y emotivamente claro, no dejó lugar a dudas sobre la urgencia de investigar los hechos. Ese mismo día se emitió una notificación y el padre de la niña, Francisco, fue localizado en una finca lejana donde trabajaba en la cosecha de caña de azúcar. Recibió la noticia con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. «¿Hija mía? ¿Estás segura de que se refieren a María José?». El supervisor de la cosecha le entregó la carta de servicios sociales y le dijo: «Tienes que regresar al pueblo inmediatamente». Francis tomó el primer transporte disponible. Durante todo el viaje, su corazón latía con fuerza. Recordó a su pequeña hija, la dulce mirada que había heredado de su madre, la voz dulce que jamás le alzaba a nadie. También recordó cómo había confiado en Verónica, creyendo que traería equilibrio a la casa. Pero ahora todo parecía un gran error. Cuando llegó al pueblo, el sol ya estaba alto. Fue directo al centro comunitario, donde encontró a doña Carmen y a la trabajadora social sentadas a una mesa. En cuanto lo vieron, el ambiente en la sala cambió. «Señor Francisco», dijo la trabajadora, «necesitamos hablar con usted sobre su hija. Su situación es más grave de lo que imaginábamos». Lo escuchaba todo en silencio, con el rostro rígido y la respiración agitada. «Verónica siempre me decía que la niña estaba bien, que era obediente, que ayudaba en la casa. Yo nunca sospeché nada». Doña Carmen intervino con voz tranquila pero firme. «Te fiaste demasiado de las palabras vacías. La niña vino a trabajar a mi casa con moretones. Dormía en el suelo. Comía lo que sobraba. Solo no se cayó porque tiene una fe más grande que su dolor». Francisco se llevó las manos a la cara. «Dios mío, mi hija». La trabajadora social añadió:
iniciaremos una investigación formal. Pero, dado lo que ya hemos escuchado y las marcas físicas, hemos obtenido autorización para sacarla temporalmente de la casa. Esa tarde, María José fue llamada a la comisaría. Llegó acompañada de Verónica, quien mantuvo su habitual frialdad. «Esto es una exageración», dijo. «Esa chica manipula a todos. Siempre ha sido dramática». Pero en cuanto la chica entró en la habitación y miró a su padre a los ojos, todo se aclaró. Francis se levantó y la abrazó con fuerza. «Perdóname, hija, no lo sabía. Te juro que no lo sabía». María José dudó en devolverle el abrazo. Estaba confundida, pero había una ternura en su interior que se resistía. Verónica, al otro lado de la sala, seguía intentando discutir, pero la interrumpió el agente de servicios sociales. «Se le notifica oficialmente. A partir de ahora, María José queda legalmente retirada de su custodia». La madrastra negó con la cabeza, resoplando, y se fue sin decir nada más. Por primera vez, él no controlaba la situación. Antes de salir de la habitación con doña Carmen, quien ahora tenía la custodia temporal de la niña, María José miró hacia atrás. La puerta seguía entreabierta y Verónica, afuera, esperaba con los brazos cruzados y la mirada llena de ira. La niña respiró hondo y dijo, en voz baja, pero con la firmeza suficiente para que todos la oyeran: «La perdono». El silencio fue inmediato. No fue una frase ensayada ni un gesto aprendido. Fue algo que salió del alma. Y fue esta frase, sencilla pero llena de verdad, la que conmovió a todos. Porque cuando un niño herido elige el perdón, la justicia divina comienza a manifestarse con mayor fuerza. Las semanas transcurrieron con una dulzura que María José nunca antes había experimentado. Cada día parecía remendar la trama de la infancia que le habían arrebatado. La escuela, que antes solo había sido un sueño susurrado en las oraciones nocturnas, ahora formaba parte de su rutina. Desde los primeros días, los profesores notaron algo diferente en esta nueva alumna, con su mirada atenta y su actitud humilde. María José escuchaba todo con genuina sed de aprender. No solo era una buena estudiante, sino una presencia silenciosa que inspiraba. En la clase de lectura leía con una entonación suave y clara, como si diera vida a las palabras. Cuando la maestra le pidió un ensayo sobre el tema «El lugar más seguro del mundo», María José escribió sobre una pequeña habitación con una colcha floreada, aroma a té de hinojo y una señora de pelo blanco que la llamaba amablemente por su nombre. Al leer, la maestra tuvo que respirar hondo antes de comentar. «Tienes un don, María», dijo con una sonrisa sincera. La niña simplemente bajó la mirada, pero sintió algo vibrar por dentro. Empezó a pasar más tiempo en la biblioteca de la escuela. Leía en todo lo que podía, desde poesía hasta libros de ciencias. Y cuando terminaba sus tareas, ayudaba a sus compañeros con dificultades. No por obligación, sino por empatía. Era como si ella supiera, mejor que nadie, lo que era estar en el fondo y no saber cómo subir. Y precisamente por eso le tendía la mano con tanta naturalidad. «¿Necesitas ayuda con este cálculo?», preguntaba. «Puedo enseñarte una manera más fácil». Los niños empezaron a buscarla, y los profesores la ponían como ejemplo. Doña Carmen lo observaba todo con lágrimas en los ojos. Cada tarde, cuando María volvía de la escuela y contaba cada detalle entre sorbos de leche caliente y bocados de pan con mantequilla, la mujer escuchaba en silencio. «Hoy ayudé a un niño nuevo. No sabía leer la nota de la maestra, pero ahora sabe escribir su propio nombre». Y mientras hablaba, sonreía. Una sonrisa ligera y genuina, una sonrisa que hacía tiempo que había desaparecido de su rostro. Doña Carmen sostenía su taza con manos temblorosas y pensaba, «Es Dios,
Solo Él puede hacer esto. Con el tiempo, el nombre de María José empezó a sonar con más cariño por todo el pueblo. Aquella niña en quien nadie se había fijado antes, ahora era recordada como la de la casa de Carmen, la que ayuda a todos, o como decían en la panadería, la que canta precioso. Fue el propio sacerdote quien la invitó a unirse al coro de la iglesia tras oírla cantar suavemente durante la misa dominical. Tienes una voz dulce, niña, y cuando le siento cantamos a Dios con un corazón puro. Él nos escucha como un ángel. María José aceptó la invitación con timidez, pero con los ojos brillantes. Empezó a asistir a los ensayos con entusiasmo. Cantaba con los ojos cerrados, como dando gracias en cada nota. La gente se detenía a escuchar. Era como si su voz transmitiera una historia que todos conocían, pero nadie se atrevía a contar. Y poco a poco su presencia se convirtió en sinónimo de superación. Conquistó el silencio, decían. Transformó el dolor en ternura. Más allá de solo cantar, también comenzó a participar en actividades de la iglesia que ayudaban a niños desfavorecidos. Los sábados clasificaba donaciones, recogía ropa y ayudaba en el comedor comunitario. No lo hacía por obligación. Lo hacía porque sabía lo que era necesitar ayuda y no tener a quien recurrir. No quiero que ningún niño se sienta tan solo como yo, decía con sencillez. Los niños pequeños la admiraban, se sentaban cerca de ella, le tiraban de la blusa y le pedían ayuda con sus tareas. Y ella, con su habitual calma, se inclinaba, escuchaba y ayudaba. Un día, una niña de 6 años, con el pelo enredado y las manos sucias de tierra, miró a María José y le dijo: «Pareces una hermana mayor». Sonrió, le acarició la cara y respondió: «Quizás sí». Era como si Dios estuviera restaurando poco a poco todo lo que le habían arrebatado. No con prisas, no con fanfarrias, sino con gestos silenciosos, como semillas sembradas en tierra fértil que por fin empezaban a florecer. El tiempo transcurría como el viento en las montañas, silencioso, pero con fuerza. Desde que María José fue expulsada legalmente de la casa de Verónica, Francisco no la había visto. La vergüenza de su ausencia, de no notar las señales y el peso de todo lo que había oído sobre los años de sufrimiento de su hija lo consumían en silencio. Trabajaba el doble, como si el esfuerzo físico pudiera silenciar la culpa. Pero había un vacío que ni la azada, ni la siembra, ni el salario ganado con tanto esfuerzo podían llenar. Hasta que un día, al regresar al pueblo para arreglar cuentas con un viejo amigo, decidió que ya no podía posponer lo inevitable. Se puso la camisa más limpia que tenía, se pasó una mano por el pelo, ya canoso, y caminó hacia la casa de doña Carmen. Se detuvo frente al portón de madera y se quedó allí unos segundos, respirando hondo. No sabía cómo me recibirían, no sabía si María José me perdonaría, pero necesitaba mirar a mi hija a los ojos y decirle, desde el fondo de mi corazón, lo que nunca me había atrevido a decir. Fue doña Carmen quien abrió la puerta. Al verlo, mantuvo una postura firme pero no hostil. «Está en el patio leyendo. Puede pasar». Él le dio las gracias con un tímido asentimiento y caminó con cautela hacia la parte trasera de la casa. Allí estaba María José, sentada en el suelo, con la espalda contra la pared y un libro abierto en el regazo. Al verlo, abrió los ojos ligeramente, sin levantarse. Pero él no corrió ni se apartó. Simplemente cerró el libro lentamente y esperó. Francisco se acercó, se quitó el sombrero y se arrodilló ante ella. Su voz salió entrecortada, casi sin forma. «Hija, perdóname, estaba ciego. Debí haber visto, debí haber escuchado tu silencio. Te fallé.
Y eso me duele más que cualquier otra cosa que haya experimentado. María José lo miró unos segundos. Sus ojos, tan maduros para una niña tan joven, no reflejaban amargura, sino una serenidad que emanaba de la fe. Con dulzura, tomó su mano y le respondió: «Papá, hiciste lo que pudiste, sé que no fue por malicia, sé que le creíste, pero ahora todo ha cambiado y estoy bien. Dios me protegió, incluso cuando nadie más me veía». Francisco no pudo contener las lágrimas. Lloró como un niño, apoyado en las rodillas de su hija. Y allí, en ese sencillo patio, dos corazones rotos comenzaron a reconocerse de nuevo. Desde ese día, Francisco empezó a visitar a su hija con frecuencia. Al principio, le llevaba pequeños regalos, fruta que él mismo había recogido, un pequeño cuaderno de tapa dura, incluso un pañuelo bordado con sus iniciales. Pero pronto se dio cuenta de que el mayor regalo era estar presente. Se sentaba con ella bajo la sombra del árbol del patio trasero y escuchaba sus cuentos de la escuela, los relatos de los niños del coro, las palabras nuevas que aprendía en los libros. Doña Carmen, al principio discreta, poco a poco también se abrió. Ofreció café, preguntó por el trabajo en el campo y escuchó atentamente. María José, con su sensibilidad natural, se convirtió en un puente entre ambos. «Papá, doña Carmen quiere saber cómo va la cosecha de este año». Y más tarde, doña Carmen nos dijo que sembró yuca por primera vez, ¿verdad? La niña, con su presencia amable y su fe silenciosa, transformó los espacios de silencio en lazos de unión. Una tarde, mientras los tres estaban sentados juntos en el balcón, viendo cómo el cielo cambiaba de color, Francisco susurró: «Pensé que lo había perdido todo, pero Dios me dio la oportunidad de ser parte de tu vida, hija». Y María José, mirando al horizonte, respondió: «Lo que el destino destruyó con dolor, la fe cosida con amor». En ese momento ninguno dijo nada más, porque hay verdades que no necesitan explicación, solo vivencia. Y allí, en ese pequeño hogar restaurado por la gracia, el amor empezó a llenar los espacios donde antes había habido vacío. Con tan solo 18 años, con el corazón ya endurecido por las pruebas, pero firme en la fe que la había sostenido, desde la infancia María José comenzó a sentir una nueva inquietud. Era diferente del dolor que una vez sintió en el pecho. Ahora era un suave impulso, como una mano invisible que le señalaba un nuevo camino. Observó a los niños del pueblo correr descalzos por las calles polvorientas, recordó su propio pasado y algo en su interior le dijo: «Por ellos te alzaste». Una noche, sentada con doña Carmen en la terraza, tras una cena sencilla, se armó de valor y dijo: «Quiero estudiar más, quiero aprender para poder enseñar, no solo en la escuela, sino a niños que ni siquiera tienen la oportunidad de entrar en un aula». La mujer mayor, que desde hacía tiempo veía florecer esta vocación en los ojos de la niña, simplemente sonrió con ternura. «Ya enseñas con solo existir, hija, pero si tu corazón te pide más, entonces busquémoslo juntas». Durante las semanas siguientes buscaron información, llenaron formularios y enviaron cartas. Finalmente llegó la respuesta. María José había recibido una beca completa para estudiar pedagogía en una ciudad vecina, en una institución enfocada en jóvenes vulnerables. Al recibir la noticia, se le llenaron los ojos de lágrimas. Miró a doña Carmen y susurró: «Es Dios. Él siempre escucha». La mujer asintió tomándole la mano. «Siempre, hija mía. Incluso cuando el mundo es demasiado ruidoso, Él escucha hasta lo que el alma susurra». Comenzó sus estudios con absoluta dedicación. Absorbía cada lección como tierra mojada que recibe la lluvia tras una larga sequía.
Leía por las noches, escribía con profundidad, hacía preguntas y participaba con entusiasmo. Pero lo que más lo marcó no fue solo en las aulas. Los fines de semana visitaba orfanatos, comunidades remotas y pequeños pueblos que pocos conocían. Llevaba juguetes usados, libros donados, hojas de papel y, sobre todo, su presencia. Una vez, mientras visitaba una institución que albergaba a niñas abandonadas, se sentó en el suelo junto a una niña de pelo enredado y mirada recelosa. Le ofreció una muñeca de trapo y un cuaderno. La niña dudó, pero poco a poco se acercó. María José comenzó a dibujar en el suelo con una rama seca, demostrando que no se necesita mucho para crear belleza. Al final de la tarde, al despedirse, la niña preguntó, ¿volverás? Y ella respondió con una sonrisa firme, siempre que pueda. El dolor no es el final de tu historia, pequeña. Esta frase se convirtió gradualmente en su mantra. Se la decía a cada niño, adolescente o madre que conocía. El dolor no es el fin, solo anuncia que algo necesita nacer en nosotros. Y no lo decía como alguien que lo hubiera leído en un libro. Lo decía como alguien que había sobrevivido al abandono, al hambre, al silencio y a la injusticia. Como alguien que había visto la mano de Dios emerger donde solo había oscuridad. Con cada nueva visita, encontraba más motivos para continuar. Les traía palabras de fe, contaba historias de superación, les enseñaba a escribir sus nombres, a sumar, a cantar, pero más que dar. Lecciones en el aula les transmitía esperanza, una esperanza concreta, revestida de sencillez y verdad, y en cada abrazo que recibía, en cada mirada de silenciosa gratitud, sentía que estaba exactamente donde debía estar. En las cartas que le escribió a doña Carmen, lo contó todo con detalle. Describió los rostros de los niños, sus sonrisas tímidas, las historias que escuchó. Hoy conocí a una niña que me recordó a mí misma, pero Dios ya está tejiendo otra historia para ella. La mujer leyó cada palabra con lágrimas en los ojos, orgullosa de haber acogido a esa niña años atrás, sin imaginar cuánto florecería. Y una vez más, como tantas otras veces a lo largo de este camino, Dios demostró que todo tiene un propósito, incluso el dolor, porque cuando no nos destruye nos transforma. Y en el caso de María José, el dolor se convirtió en un puente hacia otros nuevos comienzos, hacia otras infancias salvadas, hacia otros corazones sanados por el amor que ella misma recibió cuando todo parecía perdido. El camino de tierra que conducía al pueblo era el mismo de años atrás, con sus piedras sueltas y curvas estrechas, bordeado de pequeñas plantaciones y muros bajos de piedras apiladas. Pero a los ojos de María José, ahora licenciada en pedagogía y con la certeza de una vocación en el corazón, ese camino parecía diferente. Traía recuerdos de una época difícil, sí, pero también del comienzo de todo. Cada paso que daba de regreso a su tierra natal era una silenciosa plegaria de gratitud. Regresó no como la niña marcada por cicatrices invisibles, sino como una mujer guiada por la fe, decidida a ser un instrumento de transformación. Al llegar, la recibieron miradas curiosas y otras de timidez. Muchos la recordaban solo como la hija de Francisco o la chica que vivía con aquella viuda. Pero bastaron unos días para que todos se dieran cuenta. María José había cambiado, y con ella traía algo nuevo. No era solo un diploma, era presencia, era una misión, era luz. Se acomodó de nuevo en la casa de doña Carmen, ahora con el pelo completamente blanco y pasos más lentos. «He estado esperando este día, hija», dijo la mujer con la voz entrecortada por la emoción. «Sabía que volverías, sabía que aún tenías algo que sembrar aquí».
María José sonrió y respondió con ternura: «Y solo volví porque eras mi raíz». Sin perder tiempo, comenzó a reunirse con algunos residentes y la pequeña parroquia local. En pocos meses, con donaciones sencillas, pintura en las paredes y muebles reutilizados, transformó un viejo almacén abandonado en un centro comunitario. Allí improvisó aulas, espacios de lectura y un rincón donde los niños pudieran jugar con seguridad. El nombre elegido fue sencillo: Casa Luz. No era solo un centro educativo, era un remanso de esperanza. Los niños llegaron descalzos, muchos sin mochilas ni cuadernos, pero con los ojos brillantes. María José los recibió uno a uno, como si acogiera un trocito de su propia historia. Se sentó con ellos en el suelo, enseñándoles a leer, a escribir, a soñar. Los vecinos, que antes apenas la habían notado, comenzaron a llamarla bendita. «Es como si la hubiera mandado Dios», decían en la feria. «Nunca he visto a nadie con tanta paciencia, con tanto amor por los niños». Y de hecho, eso era lo que la conmovía: el amor. Un amor nacido del dolor superado, de la fe que la sostenía, del milagro silencioso que la vida le regaló a través de doña Carmen. Uno de los muchos días que enseñaba a los pequeños a dibujar letras en la tabla de madera, oyó a una niña susurrarle a otra: «Huele a ángel». María José fingió no oír, pero su corazón se llenó de emoción. Doña Carmen, aunque ya no podía caminar con facilidad, se aseguraba de visitar Casa Luz al menos una vez por semana. Se sentaba en una silla de paja, observando todo con lágrimas en los ojos y una sonrisa constante. «Solo quería vivir para ver esto», decía, «ver este pueblo lleno de niños siendo tratados con respeto. Verte, mi niña, transformar lo que te dolía en sanación para los demás». Una tarde, después de una actividad de dibujo y música, María José llevó a doña Carmen a la terraza de Casa Luz, donde unos niños corrían y reían. Le ofreció una taza de té de hinojo y se sentó a su lado. La señora le tomó la mano con ternura y, mirándola fijamente a los ojos, le dijo: «Eres lo mejor que Dios me ha dado, y si tuviera que vivirlo todo de nuevo solo para encontrarte, lo haría». María José sonrió, con los ojos húmedos. «Y soy quien soy solo porque tú creíste». Aquella tarde, el cielo teñido de tonos dorados parecía bendecir cada gesto. El pueblo, que antes la había hecho retroceder, ahora la reconocía como un faro, y aquella niña humillada, que caminaba cabizbaja con heridas invisibles, ahora iluminaba el camino de los demás. No con grandeza, sino con verdad, con constancia, con fe, porque cuando Dios eleva a alguien es para que otros también aprendan a elevarse, y María José era ahora eso, una señal de que el amor nunca llega tarde. En los años siguientes, María José mantuvo la misma mirada serena que la había acompañado desde la infancia. La diferencia radicaba en que ahora, en lugar de agachar la cabeza con miedo, la levantaba con ligereza, con la conciencia tranquila de quien había sobrevivido no solo al dolor, sino también a la tentación de amargarse. Nunca buscó venganza, ni siquiera cuando supo que Verónica había abandonado el pueblo a toda prisa, rodeada de rumores de discordia y soledad. «Se cosecha lo que se siembra», decían los aldeanos, pero María José nunca repitió esas palabras. No guardaba rencor ni resentimiento, solo deseaba paz. Y esta paz la encontraba no en las vicisitudes de la vida, sino en la firmeza de su fe. Su hogar era sencillo: una pequeña habitación con libros apilados, plantas en el alféizar y una radio vieja que tocaba himnos suaves al anochecer. Carecía de lujo, pero tenía presencia, tenía un propósito, un silencio que no lastimaba, sino que reconfortaba. Todos los días salía temprano para Casa Luz,
donde seguía enseñando a los niños del pueblo con la misma paciencia de siempre. Algunos de estos niños tenían historias parecidas a la suya. Otros cargaban con dolores que aún no sabían cómo nombrar. Y allí, en ese espacio que olía a tiza y té caliente, María José era más que una maestra. Escuchaba, era consuelo, era refugio. Una mañana, una niña llamada Lucía, de tan solo 6 años, se acercó y preguntó, con la sinceridad que solo los niños poseen: «Tía María, ¿por qué siempre hablas con tanta calma, incluso cuando alguien está haciendo un desastre?» Sonrió y se arrodilló ante la niña para hablarle a los ojos. «Porque he oído demasiados gritos, Lucía, y sé cuánto duele. Así que elegí ser diferente. Elegí ser paz». En su tiempo libre, le gustaba pasear por el campo, donde el susurro del viento entre los árboles le recordaba las oraciones silenciosas que solía rezar en tiempos difíciles. Allí se sentaba entre las piedras y recordaba todo, lo vivido, las noches sin manta, los platos vacíos, la mirada indiferente de su madrastra, pero también recordaba la mirada firme de doña Carmen, su primera cama, el cuaderno nuevo con su nombre escrito en la portada, el primer día de clases con el uniforme limpio. Y sobre todo, recordaba sus conversaciones con Dios, aquellas que ocurrían en silencio, cuando todo parecía perdido. «Fue la fe lo que me sostuvo», decía siempre cuando le preguntaban de dónde sacaba tanta fuerza. «Fue la fe lo que me impidió ser como quienes me hicieron daño. Fue la fe lo que me enseñó que el sufrimiento no es el fin de la historia». Y no había nadie que no se callara al oírla. Sus palabras no parecían un consejo, eran un testimonio, eran la verdad. Dios no solo la crió, la moldeó, la perfeccionó en el fuego de la injusticia para que, un día, fuera la respuesta a la oración de otros niños. Niños que, como ella, fueron silenciados, olvidados, subestimados. Hoy, esos mismos niños corren por el pueblo y repiten su nombre con cariño: Tía María. No como alguien distante, sino como una presencia viva de cariño y esperanza. Francisco, su padre, ya mayor, y con los hombros encorvados por la edad, la visita cada semana. Le trae fruta, ayuda a barrer el patio de la escuela, cuenta historias del campo. Un día, al verla enseñando a un grupo de niños sentados a la sombra de un árbol, se detuvo en silencio y se dijo: «Es mi hija, pero también es de Dios». Doña Carmen, con la voz más débil pero con el espíritu aún lleno de vigor, una vez tomó la mano de María José y le susurró: «No viniste al mundo por casualidad. Fuiste hecha para sanar». Y así, sin necesidad de aplausos, sin necesidad de ser reconocida por títulos ni estatus, María José cosecha cada día la recompensa invisible de haber sido fiel a lo que su alma le pedía. Porque cuando el alma no se endurece, Dios transforma las heridas en alas. María José aprendió que la fe no nos quita el dolor, pero nos ayuda a superarlo con dignidad, que Dios nunca olvida a quienes sufren en silencio, y que la paciencia, la oración y el perdón abren caminos que nadie puede cerrar. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y dale a me gusta para que más personas conozcan historias como esta. Y si crees que Dios también te ha ayudado en momentos difíciles, mira el siguiente video, porque te llegará al corazón.